Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que personalmente me tiene cautivado y creo que a muchos de ustedes también. Si el título de este vídeo te llamó la atención, es porque vamos a sumergirnos de lleno en esa chispa, esa complicidad, esa conexión que va más allá de lo ordinario. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar la mágica conexión entre Kerem y Hande. Es increíble cómo dos personas pueden irradiar tanta energía y entendimiento mutuo, ¿verdad? Para todos los que son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Si disfrutan de contenido como este que explora las dinámicas entre personalidades fascinantes y las historias que nos cautivan, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Estamos creando una comunidad increíble y nos encantaría que fueran parte de ella. Hoy nuestro viaje se centra en la undeniable química entre Kerem y Hande. No estamos hablando de una simple admiración o de una amistad cualquiera. Estamos hablando de esa energía que salta de la pantalla, esa forma en que se miran, se entienden, se complementan. Es esa cualidad casi etérea que hace que sus interacciones sean tan magnéticas y sí, mágicas. ¿Cómo se construye algo así? ¿Qué elementos la componen? ¿Es algo que se puede forzar o simplemente sucede? Estas son las preguntas que nos guiarán en nuestro análisis de hoy. Prepárense para un recorrido por momentos icónicos, gestos sutiles y esa aura que los envuelve cuando están juntos. Vamos a explorar las razones detrás de esta conexión tan especial, analizando desde sus inicios hasta los momentos más recientes que nos han dejado sin aliento. Queremos entender qué es lo que hace que su relación sea tan comentada y admirada, y porque para tantos de nosotros, su conexión es simplemente mágica. Y para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo. ¿Recuerdan la primera vez que Kerem y Hande aparecieron juntos en escena? No importa si fue en un proyecto profesional o en alguna aparición pública, hubo un instante en el que algo hizo clic. Esa chispa inicial, ese primer encuentro de miradas, esa primera conversación, son esos pequeños detalles los que a menudo sientan las bases de algo grande. A veces la conexión se percibe de inmediato, como si hubieran estado esperando ese momento. Otras veces es un crecimiento gradual, una sinergia que se va construyendo a lo largo del tiempo, alimentada por experiencias compartidas y un entendimiento mutuo que se profundiza. En el caso de Kerem y Hande diría que ha sido una mezcla de ambas cosas. Ha habido momentos de impacto inmediato, pero también un desarrollo y una consolidación de esa magia a medida que su relación ha evolucionado. Pensemos en la comunicación no verbal. Es un aspecto crucial en cualquier conexión humana, pero cuando hablamos de personas que comparten pantalla o que están bajo el escrutinio público, se vuelve aún más evidente. La forma en que Kerem y Hande se miran, incluso cuando están hablando con otras personas, revela mucho. Hay miradas que transmiten complicidad, otras que insinúan entendimiento, e incluso aquellas que parecen compartir secretos no dichos. Sus sonrisas cuando se encuentran, la manera en que sus cuerpos se orientan el uno hacia el otro de forma instintiva, incluso cuando intentan parecer distantes, son señales claras de una conexión profunda. No se trata solo de sonreír para las cámaras, es una expresión genuina de disfrute de la presencia del otro. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, un código que solo ellos entienden, y que nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de presenciar. Además de la comunicación no verbal, está la forma en que se apoyan mutuamente. En el mundo del entretenimiento, donde la presión es constante y las cámaras siempre están apuntando, tener a alguien que te respalde, que crea en ti, es invaluable. Y Kerem y Hande han demostrado tener ese apoyo. En entrevistas, en eventos o incluso en sus publicaciones en redes sociales, a menudo se les ve defendiéndose el uno al otro, elogiando sus talentos, o simplemente mostrando esa admiración mutua que es tan refrescante de ver. Este tipo de apoyo no es superficial, habla de un respeto profundo y de un deseo genuino por el éxito y el bienestar del otro. Es esta red de seguridad emocional lo que sin duda fortalece su vínculo y contribuye a esa aura de confianza que proyectan. Ahora hablemos de la energía que emanan juntos. ¿Han sentido esa electricidad en el aire cuando están en la misma habitación o en el mismo escenario? Es casi palpable. No es solo carisma individual, es la sinergia que se crea cuando sus energías se combinan. Se potencian mutuamente creando una atmósfera vibrante y cautivadora. Esta energía es lo que atrae a las audiencias, lo que hace que sus proyectos sean exitosos, y lo que mantiene a los fanáticos pidiendo más.
Es esa cualidad difícil de definir. R que te hace querer verlos juntos una y otra vez, porque sabes que algo especial está a punto de suceder. Es como si sus personalidades fueran las piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección, completándose y creando una imagen más grande y hermosa. Uno de los aspectos más fascinantes de su conexión es cómo se complementan. No son iguales, y ahí radica parte de su magia. A menudo las conexiones más fuertes se dan entre personas que, si bien comparten valores fundamentales, aportan perspectivas y fortalezas diferentes. Kerem puede tener una energía más terrenal y centrada, mientras que Ande irradia una vivacidad chispeante. O viceversa. La clave es que estas diferencias no generan conflicto, sino una complementariedad armoniosa. Se equilibran, se inspiran mutuamente a crecer y, en última instancia, se convierten en una unidad más fuerte de lo que serían por separado. Es como si uno fuera el yin y el otro el yang, creando un equilibrio perfecto que irradia positividad. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor de la admiración. ¿Cuánto influye la admiración en una conexión? Mucho. Cuando admiras genuinamente a alguien, no solo por su talento, sino por su carácter, su forma de ser, su ética de trabajo, eso crea una base sólida para cualquier tipo de relación. Y se nota que Kerem y Ande se admiran mutuamente. Sus comentarios sobre el trabajo del otro, sus gestos de respeto, son indicios claros de que ven en el otro cualidades excepcionales. Esta admiración mutua no solo nutre su conexión, sino que también la hace más duradera y significativa. No es una atracción superficial basada en la fama o la apariencia, es un aprecio profundo por la persona que son. Analicemos también los momentos espontáneos. Es en esos instantes donde la verdadera conexión se revela. Cuando las cámaras no están enfocadas, o cuando algo inesperado sucede, y la reacción de Kerem y Ande es genuina y sincronizada. Esos pequeños gestos de preocupación, esas risas compartidas, esos abrazos espontáneos, son estos momentos los que realmente nos hacen creer en la autenticidad de su vínculo. No es algo ensayado, es una manifestación pura de su entendimiento y afecto mutuo. Son esas pequeñas anécdotas que a veces solo los que están cerca pueden presenciar, las que pintan el cuadro completo de su conexión. Pensemos en cómo esta conexión se traduce en su trabajo artístico. Cuando Kerem y Ande actúan juntos, la química es innegable. Sus escenas tienen una intensidad, una autenticidad, que va más allá de la simple actuación. La forma en que sus personajes interactúan, la tensión, la ternura, la pasión, todo se magnifica gracias a la conexión subyacente entre ellos como personas. Los directores y guionistas saben esto, y es por eso que a menudo se busca reunirlos en proyectos. Saben que su química en la vida real se traducirá en escenas inolvidables en la pantalla, cautivando a audiencias de todo el mundo. Es una simbiosis perfecta donde el arte se alimenta de la vida, y la vida inspira al arte. Ahora es importante mencionar que si bien hablamos de una conexión mágica, esto no significa que todo sea perfecto o que no haya desafíos. Todas las relaciones humanas, por profundas que sean, tienen sus altibajos. Lo que hace que la conexión de Kerem y Ande sea tan especial es cómo parecen navegar estos desafíos juntos, o al menos, cómo su vínculo se mantiene fuerte a pesar de las circunstancias. Su resiliencia como dúo es otro aspecto que inspira. No se trata de una relación libre de problemas, sino de una que se fortalece a través de ellos. También consideremos la influencia de los fanáticos. La energía de los seguidores, las expectativas, los deseos de verlos juntos, todo esto crea un ecosistema alrededor de su conexión. Si bien el núcleo de la magia reside en ellos, el apoyo de la comunidad de fanáticos sin duda amplifica esa energía y la mantiene viva. Es un ciclo virtuoso donde su conexión inspira a los fanáticos, y la devoción de los fanáticos, a su vez, nutre y valida esa conexión. Para desglosar un poco más esa magia, podríamos pensar en varios elementos clave. Primero, la sintonía emocional. Esto se refiere a la capacidad de sentir y entender las emociones del otro. Cuando Kerem y Ande interactúan, parece que están en la misma página emocionalmente. Si uno está feliz, el otro lo celebra, si uno está pasando por un momento difícil, el otro está ahí para ofrecer consuelo. Esta resonancia emocional es la base de una conexión profunda. Segundo, la comunicación fluida. No solo verbal, sino también no verbal. Como mencionamos, sus miradas, sus gestos, la forma en que se mueven juntos, todo comunica una comprensión mutua.
La comunicación no verbal puede ser tan poderosa, o incluso más, que las palabras. Y en su caso, es excepcionalmente elocuente. Tercero, el asterisco humor compartido. La risa es un gran unificador. Cuando dos personas pueden reír juntas, compartir chistes internos, o simplemente disfrutar del humor del otro. Eso crea un lazo muy especial. El humor aligera las cargas y hace que la vida sea más placentera, y la presencia del otro, más divertida. Cuarto, la asterisco confianza mutua. Saber que puedes contar con la otra persona, que te respaldará y te apoyará, es fundamental. La confianza se gana con el tiempo y las acciones, y parece que Kerem y Ande han construido una base sólida de confianza entre ellos. Quinto, la asterisco energía complementaria. Como ya hemos hablado, sus diferencias, en lugar de ser un obstáculo, se convierten en fortalezas. Se complementan, se equilibran y se ayudan mutuamente a ser mejores versiones de sí mismos. Y finalmente el asterisco factor X, esa chispa inexplicable, esa aura que simplemente está ahí. A veces, no hay una explicación lógica para la magia. Simplemente sucede y cuando sucede, es algo que hay que apreciar y celebrar. Esta cualidad intangible es lo que realmente eleva su conexión de algo especial a algo verdaderamente mágico. Es fascinante observar cómo a lo largo de su trayectoria, han sabido mantener esa frescura y esa autenticidad en su conexión. No se ha visto forzada ni artificial. Se percibe como algo orgánico, algo que ha crecido de forma natural y se ha fortalecido con el tiempo y la experiencia. Esto es, sin duda, uno de los pilares de su popularidad y de la admiración que generan. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante. Si bien estamos analizando la conexión entre Kerem y Ande, este tipo de dinámicas son valiosas porque nos recuerdan la importancia de las conexiones auténticas en nuestras propias vidas. Ya sea en amistades, relaciones familiares o románticas, cultivar vínculos genuinos, basados en la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo, es una de las cosas más gratificantes que podemos hacer. Kerem y Ande a su manera, nos dan un ejemplo de lo que es posible cuando dos personas se conectan a un nivel profundo. En resumen, amigos, hemos explorado la multifacética mágica conexión entre Kerem y Ande. Hemos analizado desde sus miradas cómplices y su comunicación no verbal hasta el apoyo mutuo, la energía que irradian juntos y cómo se complementan a la perfección. Hemos visto cómo esta magia se refleja en su trabajo artístico y cómo, a pesar de los desafíos, su vínculo se fortalece. Hemos desglosado los elementos que creemos componen esta conexión especial: la sintonía emocional, la comunicación fluida, el humor compartido, la confianza mutua, la energía complementaria y ese inefable factor X. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la conexión que tanto nos cautiva. Dejen en los comentarios qué es lo que más les gusta de Kerem y Ande, qué momentos consideran que ejemplifican mejor su conexión mágica, o si hay algún otro aspecto que les gustaría que exploráramos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos que también admiran a esta dupla, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver.